La terapia narrativa es una escuela de psicoterapia contemporánea que empezó a desarrollarse en Oceanía, entre Australia y Nueva Zelanda, a fines de la década de 1970, principios de la década siguiente, y hay dos autores y terapeutas que son los considerados responsables del origen de esta escuela psicoterapéutica. Uno de ellos es Michael White, que era un trabajador social australiano, que se convirtió posteriormente en terapeuta familiar a partir de su práctica. Él desarrolló su trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal, que se encontraban encarcelados, y también con familias que tenían niños y adolescentes con patologías muy severas en términos psicológicos. Michael White nació en Australia, en la ciudad de Adelaide, en 1948, y murió trágicamente y tempranamente de un problema de salud inminente durante una gira de presentación que estaba desarrollando en Estados Unidos, presentando su modelo terapéutico, sus ideas. Es decir, que muchas de las intuiciones, de las inspiraciones, de los aportes de Michael White quedaron truncos y fueron continuados posteriormente por otras personas que han desarrollado el movimiento de la terapia narrativa. Entre ellos hay que contar, por supuesto, a el otro fundador de este movimiento, que es David Epstein. Estamos hablando de un licenciado en Sociología y Antropología, que se graduó justamente en Auckland, en la capital de Nueva Zelanda, pero que es de origen canadiense y muy joven se mudó al país oceánico. David Epstein desarrolló su trabajo especialmente en ámbitos hospitalarios, trabajando también como terapeuta familiar, abordando la problemática de niños, e inclusive desarrolló una variante específica de la terapia narrativa para abordar el tratamiento con niños junto a otros autores, que se hizo también muy famosa y como parte del esquema conceptual de las terapias narrativas. Vamos a trabajar en este recurso con algunos elementos de la primera obra, la obra considerada fundacional de esta escuela, que es un libro que apareció traducido en el año 1993 con el título en español de Medios narrativos para fines terapéuticos, pero había sido originalmente editado en 1980 en Australia. Como veremos, la terapia narrativa toma influencias de diversos autores como Gregory Bateson, Jerome Bruner, y filósofos como Michel Foucault y Derrida también, convirtiéndose de este modo en uno de los fundamentos conceptuales de una de las terapias que podríamos considerar claramente como una integración ecléctica y posmoderna con inspiración sistémica. A continuación presentaremos algunos de sus capítulos fundamentales. Hablamos de la inspiración sistémica de las terapias narrativas y no podemos, por supuesto, dejar de mencionar entonces a el inspirador principal de las terapias sistémicas en términos históricos, que es Gregory Bateson. Especialmente Michael White se declara un batesoniano ferviente, e inclusive, como hemos dicho en otros recursos, probablemente el árbol de las terapias sistémicas hubiera tenido un nombre más adecuado, más acertado, si se llamaran terapias batesonianas, porque si bien el marco epistemológico sistémico se fue abandonando, como hemos visto en recursos anteriores, se fue reemplazando por otras metáforas epistemológicas, las ideas de Bateson están presentes en cualquier terapia que se considere sistémica, y la terapia narrativa no es una excepción. Se toman de Bateson algunas ideas principales, sobre todo la idea de que en las ciencias sociales lo que debe primar es el método interpretativo, en el sentido de que la posibilidad de interpretar los hechos que se están estudiando siempre están basados en un contexto que sirve de marco de inteligibilidad a lo que está sucediendo. Y además, en ese marco de inteligibilidad es necesario establecer pautas para la observación, y estas pautas generalmente son organizadas por el observador que se acerca a
observar los hechos y por ende toda interpretación está organizada en base a pautas que son conocidas y supuestas por el observador. Esto quiere decir, dicho de otra manera, que aquello que yo estoy observando de la realidad, que no puedo pautar, no existe para mí como hecho, va a pasar desapercibido. Yo solamente puedo interpretar la realidad en términos batesonianos de acuerdo a las pautas que organizan el marco de inteligibilidad que yo le doy como observador. Otro aporte muy importante que toma esta escuela, al punto tal de inclusive replicar en su propia denominación aspectos de esta teoría, es la obra de Jerome Bruner, este gran psicólogo del siglo XX y de los inicios del siglo XXI, que desarrolló todo un marco de teorías englobadas dentro de los conceptos de narratividad. Es muy vasta la obra de Bruner, vamos a mencionar solamente algunos aspectos que Michael White y David Epstein utilizan para apoyar en la construcción de su propio edificio conceptual. En principio hay una idea muy importante que plantean estos autores, tomada de Bruner, la idea de que las ciencias sociales avanzan siempre produciendo determinadas analogías para interpretar sus objetos, y en particular la psicología no es una excepción. Entonces, lo que se plantea es que la analogía del mapa, que es tan común en ciertas perspectivas psicológicas, sin ir más lejos la perspectiva freudiana, que plantea una tópica al modo de mapa, en donde en su segunda tópica, para poner un ejemplo, el ello, el yo, el super yo, la realidad, son como países que pueden diagramarse en un esquema. White y Epstein plantean los límites de este tipo de analogía para explicar el psiquismo y el funcionamiento humano, siguiendo las ideas de Bruner justamente, y proponen reemplazar esta analogía del mapa por la analogía del texto. Porque, dicen ellos, un texto, si entendemos el psiquismo, el funcionamiento anímico como un texto, nos permite incorporar la dimensión de la temporalidad, que el mapa no la permite. El mapa es un registro gráfico estático que permite ver una tópica determinada y congelada en algún sentido. En cambio, si pensamos el funcionamiento anímico de las personas como un texto, podemos imaginarlo con variantes, con dinámica, con modificaciones en el eje de la temporalidad, que es uno de los ejes principales en donde se desarrolla la experiencia humana. Entonces, desde ahí es que estos autores van a entender la vida como un relato. Y el relato que nosotros construimos acerca de nuestra vida es justamente, en términos batesonianos, el marco de inteligibilidad que utilizamos para entender las reacciones que tenemos, las cosas que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que los demás hacen con nosotros. Es decir, ese relato de lo que es nuestra vida es lo que permite articular nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar, nuestras formas de relacionarlos para otorgarle sentido a esas experiencias. Pero la metáfora textual es bastante más poderosa. Por ejemplo, entendamos que un relato, una narración, se construye a partir de la lectura de un texto determinado. El texto es un escrito que está fijo, definido en su enunciación, en una hoja, está escrito allí, hay frases que permiten organizarlo, y la narración se produce cuando ese texto es intervenido por alguien que lo lee. Es decir, la lectura es la que produce la narración, la que produce el relato, no el texto en sí. Porque como sabemos, y la experiencia habitual nos lo indica, un mismo texto puede producir diferentes relatos, puede producir diferentes lecturas interpretativas. Me puede pasar a mí mismo que en un momento de mi vida leo un determinado texto y construyo sobre él una significación, le otorgo determinado sentido, armo un relato, armo una narración, y quizás ese mismo libro, ese mismo texto material, lo intervengo en otro momento de mi vida, quizás años después, y entiendo otra cosa, es decir, produzco
una narración diferente, una lectura distinta de ese texto que está ahí inerte. O sea que en realidad el lector es quien activamente construye la narración interviniendo un texto. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que un texto escrito tenga este poder polisémico, pueda tener tantos sentidos? Sucede que en realidad los lectores, cuando leemos un texto, para darle determinada interpretación y determinado sentido, forzosamente tomamos algunos aspectos de ese texto y dejamos afuera otras partes del texto. Entonces, de esa manera vamos organizando una narración que es coherente para nosotros. Ahora bien, la capacidad polisémica del texto es que como hay partes que han sido desatendidas en una primera lectura, al volver a releerse se pueden retomar y armar una relectura del texto. Entonces, sobre un mismo texto fijo se pueden producir diferentes relecturas, recreaciones, resignificaciones, porque el lector activamente elige partes diferentes, articula e integra partes diferentes del texto escrito para producir relatos que son diferentes. Volvamos entonces sobre esta idea fundamental de entender a la vida como un relato. Lo primero que habría que decir entonces es que un relato permite la organización en secuencias temporales. Un relato, para ser inteligible, cuando yo le cuento una historia a otra persona, o otra persona me la cuenta a mí, esa historia, ese relato, esa narración, debe tener contemplados en principio 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. O, dicho de otra manera, en términos de desarrollo textual, una introducción, un nudo y un desenlace, para que tenga sentido. Entonces, si nosotros utilizamos el relato como metáfora vital, como metáfora de la vida nuestra, de la vida de las demás personas, nos permite, nos ofrece un sentido a partir de que nosotros podemos articular nuestras experiencias en esa secuencia temporal. Nos da también una sensación de continuidad y nos da también una sensación de significado de nuestra propia vida. Es decir, si yo puedo pensar en las cosas que viví, en las cosas que estoy viviendo y en las cosas que quiero vivir más adelante como una secuencia ordenada y organizada, esto me confiere una sensación de continuidad, de significado de mi vida, de sentido, de organización, que me permite vivir de un modo saludable. Entonces, estos 3 tiempos del relato se integran siempre a través de una unidad secuencial, que también es la que me permite usar como marco de inteligibilidad para entender lo que pasa hoy. Es decir, yo como ser humano, desde esta perspectiva, cada vez que vivo un acontecimiento, lo organizo, lo interpreto, lo pauto de acuerdo a lo que viví en el pasado, a lo que está pasando ahora y a lo que espero que pase. Entonces, en ese eje de temporalidad yo puedo ir moldeando la interpretación de los eventos que voy viviendo y me sirven como base también para ordenar e interpretar los acontecimientos que viviré con posterioridad.